La participación delictiva. Las formas de participación delictiva son dos, la instigación y la complicidad. La instigación está regulada en el artículo 24 del Código Penal y la complicidad en el artículo 25 del mencionado texto legal. La participación es la intervención dolosa en un hecho punible ajeno. Es ajeno porque el delito es obra del autor. El hecho le pertenece al autor. El partícipe interviene en él. Algunas características generales. Según la autoridad dominante, es el autor quien domina el hecho, el partícipe no. El partícipe interviene antes, incluso de la exteriorización del plan criminal, por ejemplo, en el caso de instigación, o durante el proceso delictivo exteriorizado por el autor, por ejemplo, la complicidad. La conducta del partícipe es punible si el hecho principal ha comenzado a ejecutarse por parte del autor. Para sancionar al partícipe, instigador o cómplice, se va a requerir que el autor haya empezado a ejecutar el plan criminal, es decir, haya pasado el umbral de los actos preparatorios. No existe participación criminal luego de la consumación del delito, es decir, no existe participación post-consumación. Sobre este tema, en la casación 363-2015 del Santa, se mencionó que el Código Penal no regula la institución de la complicidad post-consumativa. En el recurso de nulidad 2939-2015 Lima se refirió a que no es posible admitir jurídicamente, conforme al principio de legalidad, una complicidad posterior a la consumación. Estos son ejemplos de complicidad, pero válidamente puede hablarse también de la instigación, ¿no? Vamos a poner ejemplos de que no existe participación postdelictiva. Un ejemplo, a ver, sea el caso de que alguien que compra un celular que ha sido robado. Quien compre el celular robado no podrá ser considerado cómplice del delito de robo, ya que este tipo penal se consumó cuando la gente tuvo la posibilidad de disponer del bien mueble. Su conducta sería un momento posterior a la consumación, el de la compra, aunque será responsable por el delito de receptación, pero no podrá ser atribuible la calidad de partícipe del delito de robo. Entre los principios de la participación delictiva tenemos el de la accesoriedad limitada, la discusión acerca de la teoría de la ruptura o de la unidad del título de imputación en caso de intervención en delitos especiales, y también de la incomunicabilidad de las circunstancias. Como también se indicó en el recurso de nulidad 1317-2012 Lima, principios como el de la unidad de título de imputación o el de la accesoriedad resultan importantes de cara a un estudio serio de la figura de la participación delictiva. El principio de la accesoriedad limitada. La punibilidad de la conducta del partícipe está supeditada a que el autor haya creado un injusto penal. Es decir, para poder condenar a un partícipe es necesario que el autor haya realizado una conducta típica y antijurídica. De esta forma, el hecho principal puede no ser realizado por una persona no culpable, pero esto no resulta un obstáculo para poder sancionar al partícipe, porque basta que el autor haya realizado una conducta típica y antijurídica para poder condenar ya sea un cómplice o un instigador. Por ejemplo, una persona mayor de edad que ayuda a un menor de 18 años a matar a la víctima. El menor de 18 años no puede ser considerado autor de un homicidio porque es un inimputable, pero el partícipe, quien ayudó, que sea mayor de 18 años y cumpla todas las condiciones para que sea considerado culpable, sí podrá ser condenado como partícipe de un homicidio, como un cómplice de un homicidio, ya que basta que el autor haya realizado una conducta típica y antijurídica para poder sancionar a quien interviene. Por esto, en virtud del principio de la accesoriedad limitada, que es posición dominante en la doctrina y en la jurisprudencia penal nacional. La participación en los delitos especiales. Primero hay que definir conceptos entre delitos comunes y delitos especiales. Delitos comunes pueden ser cometidos por cualquier persona, por ejemplo, el delito de homicidio, el que mata a otro. El legislador no exige ninguna cualidad concreta en el autor. Cualquiera puede cometer este tipo penal. En cambio, en los delitos especiales, el legislador exige una determinada cualidad en el autor y solamente quien cumple dicha cualidad puede ser considerado
puede ser catalogado con dicho título de imputación. Por ejemplo, en el delito de parricidio, solamente podrá ser autor quien tiene este vínculo familiar que establece la ley, artículo 107 del Código Penal, con relación a la víctima. De otro lado tenemos conceptos como el intranius o extraneus. Intranius es quien reúne aquella condición exigida por el tipo para ser autor de un delito especial. En el caso de un delito de peculado, aquel funcionario público que tenga el vínculo funcional con los fondos del Estado. Es el intranius. Y extraneus es aquel que no reúne dicha condición, que no reúne aquella condición especial. Por ejemplo, un particular en el delito de peculado, o incluso un funcionario público puede ser un extraneus, siempre que no tenga aquel vínculo funcional con los fondos del Estado en el delito regulado en la 387 del Código Penal, por citar este ejemplo. La pregunta que se ha planteado en la doctrina acerca si es que un extraneus puede ser partícipe de un delito especial. Entonces, se han planteado dos teorías: la teoría de la ruptura del título de imputación y la teoría de la unidad de título de imputación. Vamos a hablar de la teoría de la ruptura del título de imputación. Según esta teoría, cada sujeto va a responder por el delito que le fuera aplicable. El sujeto cualificado será autor del delito especial y el partícipe lo será del delito subsidiario, del delito que cometa el autor. Por ejemplo, en un delito de peculado, el funcionario público competente será autor del mismo y el partícipe, el extraneus, será, por ejemplo, cómplice del tipo de apropiación ilícita, que es el tipo subsidiario del delito de peculado. ¿Cómo hallamos al tipo subsidiario? Cuando suprimimos mentalmente la condición especial que establece el legislador en el delito que se analiza. El problema con esta teoría, entre otros, radica qué pasa en los delitos que no tienen tipos subsidiarios. Por ejemplo, en el delito de prevaricato, si eliminamos mentalmente la condición especial de juez o fiscal, el delito de prevaricato, el hecho no va a tener relevancia penal. Por tanto, al no tener relevancia penal, aquel que ayudó a que una persona cometa prevaricato, su conducta no va a ser sancionada penalmente por la teoría de la ruptura, ya que no habrá tipo subsidiario por el cual se le pueda atribuir. Por eso esta teoría resulta altamente cuestionada por la doctrina y por un sector también de la jurisprudencia, a pesar de que la Corte Suprema en algunos casos ha aplicado la teoría de la ruptura del título de imputación. Así, en la casación 782-2015 Santa se consideró que el Código Penal, en el artículo 26, recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. Eso significa que en los delitos especiales, el estatus de autor impide que se pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta a él. En la casación 558-2016 Lambayeque, en un caso de parricidio, se consideró que la condición del autor, es decir, era familiar con relación a la víctima, era incomunicable a los otros sujetos que participaron y que no poseen tal calidad. Entonces, un cierto sector de la jurisprudencia que se inclina por la teoría de la ruptura, lo cual es cuestionable, dije hace un momento, porque no resuelve los casos de participación en delitos especiales que no tienen tipos subsidiarios. Y también uno podría, volviendo a la diapositiva anterior, indicar que también se afectaría el principio de accesoriedad, porque, por ejemplo, en el delito de peculado, bajo la teoría de la ruptura, habrá un autor de peculado y habrá un partícipe de apropiación ilícita. Sin embargo, si a alguien se le va a sancionar como partícipe de apropiación ilícita, ¿en dónde está ubicado el autor de la apropiación ilícita? Habrá un autor de peculado, pero no de apropiación ilícita, que es un tipo distinto, con fundamento distinto. Entonces, el partícipe lo será del hecho que comete el autor y por tanto no habrá en este caso un respeto al principio de la accesoriedad, que es fundamental de cara al estudio de la participación delictiva. Por eso un sector mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia penal nacional se inclina por respetar lo que se desprende de la teoría de la unidad del título de imputación. Autores y partícipes responden por la misma calificación jurídica, es decir, se hablará del mismo delito, ya que todos ellos intervienen en una misma situación típica. El partícipe interviene en el hecho del autor, en el hecho que crea el autor, aquel hecho criminal en el cual el autor tiene un papel preponderante. En esa medida, habrá un autor, por ejemplo, en el caso de peculado, y habrá un partícipe también de peculado, porque interviene el partícipe en el hecho que comete el autor.
incluso en el acuerdo plenario número 3, 2016, la Corte Suprema confirma la ausencia de un problema dogmático en torno a la participación de los extraños en los delitos especiales. Se indica que los terceros sí pueden ser partícipes de dichos delitos. Lo accesorio de la participación de aquel lo colocará siempre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial de dicho hecho punible. El partícipe lo será del delito que cometa el autor. Una teoría o principio que se desprende de todo lo que estamos ahora conversando es el de la incomunicabilidad de las circunstancias. En el artículo 26 del Código Penal se recoge este principio, según el cual las circunstancias y cualidades personales que posee alguno o alguno de los intervinientes en el hecho delictivo no se comunican a los demás, no se trasladan a los demás. Si atendemos a la redacción del artículo, encontramos que esta hace referencia solo a las circunstancias que afectan la responsabilidad y no a las circunstancias que fundamentan el injusto. Estas últimas sí serían transmitibles a terceros. Entonces, las que afectan la responsabilidad no se transmiten a los demás. El artículo 26 indica las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de alguno de los autores y partícipes no modifican la de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible. Con mayor profundidad. Las circunstancias que afectan la responsabilidad, aquellas que no se transmiten a terceros, son las que agravan, las que atenúan o eximen de sanción penal. Las que agravan, atenúan o eximen de sanción penal. Por tanto, entre las circunstancias que excluyen la responsabilidad, podemos mencionar, por ejemplo, la inimputabilidad o el desistimiento voluntario. La condición de inimputable del autor, por ejemplo, no va a ser transmisible a un tercero que haya intervenido en el hecho. Si el autor es inimputable y si hay un cómplice, por ejemplo, que es imputable, a este sujeto, al cómplice, se le podrá sancionar como tal del hecho que comete el autor, a pesar que el autor no reúne las condiciones para ser considerado culpable. Ya que la condición del autor, su inimputabilidad, afecta su responsabilidad, por tanto no se transmite a terceros. Entre las circunstancias que atenúan la responsabilidad, podemos mencionar el de la responsabilidad penal restringida. Si el autor, por ejemplo, tiene una edad entre 18 y 21 años, el juez puede atenuar la pena. Bueno, solamente le va a favorecer esta situación, esta circunstancia, al autor y no a terceros, ya que esa condición no va a ser transmisible a dichas personas. Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad y que por tanto no se transmiten a terceros, tenemos, por ejemplo, la reincidencia, que es una condición personal que agrava la sanción penal, una agravante cualificada. Y por tanto, en tanto incrementa el reproche penal, afecta la responsabilidad penal, no se puede transmitir a terceros. Sí se pueden transmitir aquellas circunstancias que fundamentan el injusto, no que agravan, ni atenúan, ni eximen, sino solamente las que afectan el injusto. Por tanto, la condición, por ejemplo, de la relación que tiene el sujeto activo con la institución pública en delitos funcionariales son circunstancias que fundamentan injustos en delitos como peculado, como colusión desleal, por ejemplo, que sí se pueden transmitir a terceros. Por eso es que puede haber un partícipe de un delito como peculado o colusión, a pesar que este último no reúna la condición especial. Yo llego a la misma conclusión. Es posible la intervención de extraños en delitos especiales, en tanto, siguiendo la teoría de las normas, el partícipe vulnera una norma distinta a la que infringe el autor. En la instigación y la complicidad, podemos ver el artículo 24 y 25 del Código Penal, se le sanciona al instigador por haber determinado a otro a cometer un delito. En la complicidad, por haber ayudado a esta persona, el cómplice, a otro a cometer un delito. Es decir, cualquiera sea el delito, común o especial. El injusto del partícipe, desde mi punto de vista, es un injusto penal distinto al injusto que crea el autor. Yendo a analizar las dos formas de participación delictiva, tenemos en primer lugar a la instigación. El instigador es quien determina o induce a otro a cometer un delito. ¿Y cómo induce? Realizando una influencia psíquica, psicológica sobre el autor, mediante, por ejemplo, consejos, promesas, apuestas, provocaciones, precios o recompensas. Hace nacer en otro la decisión de cometer un hecho criminal.
En la casación 624-2017 Ucayali se mencionó que la instigación es una forma de participación en el hecho punible. Instigar es crear en otro, es decir, al autor, la decisión de cometer un hecho punible. Esto significa que el instigado debe haber formado su voluntad de realizar el hecho criminal como consecuencia directa del inductor. Se desprende de toda esta definición también clásica en la doctrina que no se puede inducir a quien ya estaba decidido a cometer un delito concreto. Debe dirigirse la inducción, la instigación a una persona determinada o determinable. No se puede instigar a una masa indeterminada de personas. Y así se desprende también en la casación 842-2015 Lambayeque.